Hola a todos, los invito a entrar en mi consultorio. Por favor, tomen asiento y hablemos sinceramente entre nosotros. Como médico paso la mayor parte del día revisando resultados de análisis de sangre, radiografías y prescribiendo medicamentos. Sin embargo, a veces el verdadero remedio no se encuentra en la farmacia, sino directamente en sus propias cocinas. He observado un hábito muy común, especialmente entre las madres y abuelas de nuestras familias, un profundo apego por los objetos que aún sirven. En nuestra cultura, desechar una sartén vieja parece un pecado o un desperdicio del fruto del trabajo. Veo ollas de aluminio de hace 30 años y sartenes antiadherentes con fondos rayados y desgastados, y entiendo que para ustedes son tesoros recuerdos de miles de comidas familiares. Pero hoy, debo pedirles que miren esos tesoros con otros ojos, porque ese ahorro nos está enviando una factura de salud muy cara que el dinero en el futuro difícilmente podrá pagar. Imaginen por un momento que cada vez que preparan una comida con todo su amor, terminan esparciendo accidentalmente miles de microplásticos y sustancias químicas microscópicas en el alimento de sus hijos y nietos. Esto no es una exageración médica para asustarlos, sino una realidad física. Una sartén que ha perdido partes de su recubrimiento negro no es solo un utensilio viejo. Es una fuente que emite sustancias que nuestro cuerpo no sabe cómo procesar. Cuidamos nuestra dieta evitando el azúcar y las grasas, pero ignoramos el vehículo que transporta esos alimentos. No permitan que la nostalgia o el hábito del ahorro se conviertan en un condimento tóxico que dañe a sus seres queridos. Hablemos de esa capa negra y brillante que tanto nos gusta porque no se pega, es el teflón. Su nombre científico es PTFE. Y para que este plástico se adhiera firmemente a la superficie metálica de la sartén, se utiliza un grupo de químicos auxiliares llamados PFAS. En el ámbito médico los llamamos químicos eternos. ¿Por qué? Porque tienen la terrible capacidad de no descomponerse nunca, ya sea en la naturaleza o en el torrente sanguíneo de sus hijos. Cuando ven una sartén rayada, lo que realmente están viendo es una barrera de protección que ha colapsado. Un estudio advirtió que una sola grieta pequeña en esa superficie puede liberar hasta 9.100 partículas de microplásticos en una sola cocción. Esos fragmentos diminutos pasan de la sartén al plato, del plato al estómago, y de ahí directamente a nuestros órganos internos. Pero el peligro no son solo los restos que vemos desprenderse a simple vista. Existe otro riesgo invisible: el exceso de temperatura. Cuando usan fuego alto para freír o saltear, y la temperatura aumenta demasiado, la capa plástica antiadherente comienza a degradarse y libera gases tóxicos. Muchos pacientes acuden a mí con síntomas similares a la gripe, dolor de cabeza o escalofríos después de estar mucho tiempo cocinando. A menudo se trata del síndrome de la fiebre por vapores de polímero. A largo plazo el panorama es aún más grave. Estos químicos eternos actúan como disruptores endocrinos, alterando las hormonas y vinculándose directamente con un mayor riesgo de cáncer de riñón, problemas de tiroides y un aumento peligroso del colesterol. Como médico les aconsejo ninguna sartén, por muy conveniente que sea. Vale el intercambio por una alteración química en el cuerpo de su familia. Es hora de comprender que cuando el recubrimiento antiadherente se daña, la sartén deja de ser una herramienta para convertirse en una amenaza. El peligro no se detiene en las sartenes antiadherentes modernas. También se esconde en objetos de apariencia más inofensiva que hemos utilizado durante generaciones: las ollas de aluminio fundido artesanalmente. En mis consultas suelo ver familias que conservan juegos de ollas de aluminio viejas y abolladas como un símbolo de durabilidad. Sin embargo, desde una perspectiva médica, el aluminio es un metal con una actividad química muy fuerte. Cuando se utilizan para cocinar platos de sabor ácido como sopas agrias o pescado guisado con encurtidos, o incluso platos muy salados, el ácido y la sal actúan como agentes corrosivos que roban átomos de aluminio de las paredes de la olla, disolviéndolos directamente en el caldo. No vemos el aluminio disolverse, pero nuestro cuerpo lo siente claramente.
Lo más preocupante del aluminio es su capacidad de acumulación silenciosa. Al entrar en el cuerpo, una parte es eliminada por los riñones, pero el resto busca un camino para filtrarse en los tejidos blandos, especialmente en los huesos y el cerebro. La literatura médica mundial ha dedicado muchas páginas a hablar sobre la relación entre la acumulación de aluminio y el síndrome de Alzheimer en las personas mayores. El aluminio actúa como una neurotoxina que interfiere en la transmisión de información entre las células cerebrales, contribuyendo al deterioro de la memoria y a la confusión en la vejez. Al ver a madres y abuelas cocinar con dedicación en esas ollas viejas para que años después sean ellas mismas quienes olviden los nombres de sus nietos, no puedo evitar sentir una profunda tristeza. Es un precio demasiado alto por el ahorro de no comprar un juego de ollas nuevo y más seguro. Entiendo que pedirle a una mujer que ha pasado toda su vida economizando para su familia que deseche utensilios que aún funcionan es algo extremadamente difícil. No es solo una cuestión financiera, sino una barrera psicológica profunda. En su mentalidad, un rayón en la sartén o el desgaste de una olla es una prueba de su laboriosidad y de cuántas comidas deliciosas ha servido. A menudo me dicen, «Doctor, las he usado por décadas y no me ha pasado nada». Pero queridos amigos, las enfermedades crónicas como el cáncer o la pérdida de memoria no llegan de la noche a la mañana. Son como gotas de agua que caen en un vaso silenciosas y pacientes hasta que un día el vaso se desborda y ya es demasiado tarde. En este punto, el ahorro deja de ser una virtud para convertirse en un riesgo innecesario para la vida. Para proteger a la familia necesitamos realizar una verdadera revolución en la cocina. Y créanme, esta es la inversión más inteligente que pueden hacer por su salud. Reemplacen esas sartenes tóxicas por sartenes de hierro fundido, cast iron. El hierro no solo es duradero por siglos, sino que es extremadamente seguro. Incluso al cocinar en ellas se libera una pequeña cantidad de hierro que ayuda a suplementar este mineral de forma natural, lo cual es excelente para personas con anemia. Si les preocupa el peso del hierro fundido, elijan acero inoxidable. Inox 304 o 316. El material en el que confiamos en el entorno médico por ser inerte, no reaccionar con los alimentos y ser muy fácil de limpiar. Además, las ollas de barro tradicionales o de vidrio resistente al calor son opciones maravillosas para conservar el sabor pleno de los alimentos, sin preocuparse por químicos o metales pesados. Cambiar un hábito antiguo es como tomar una medicina amarga, pero el resultado es un cuerpo sano y una mente lúcida para quienes amamos. No esperen a que la sartén se perfore o la olla quede inservible para reemplazarla. Tengan el valor de limpiar su cocina hoy mismo porque la salud de su familia se origina en lo que hay de más limpio sobre el fuego, y no en los venenos ocultos bajo capas antiadherentes o aluminio desgastado. Una vez que han decidido eliminar las sartenes antiadherentes rayadas y las ollas de aluminio viejas, el siguiente paso no es solo comprar utensilios nuevos, sino aprender a hacerse amigos de estos materiales seguros. Sé que a muchas personas les preocupa que usar sartenes de hierro fundido o acero inoxidable haga que la comida se pegue, sea difícil de saltear o requiera demasiado mantenimiento. Pero en realidad, si comprenden los principios de la termodinámica, verán que son incluso mejores que cualquier recubrimiento químico. Primero hablemos de la sartén de hierro fundido. El secreto para transformar un pesado bloque de hierro en una herramienta de cocina de primera clase es la técnica del curado, seasoning. Esto no es algo demasiado complejo. De hecho, es un proceso de polimerización de las grasas. Cuando se aplica una fina capa de aceite sobre la superficie del hierro y se calienta hasta su punto de humo, las moléculas de aceite se entrelazan entre sí, formando una capa de película natural dura y extremadamente deslizante. Esta película no solo ayuda a que no se peguen los alimentos, sino que también protege el hierro de la oxidación o el óxido. Cuanto más se cocina en ella, más gruesa y resistente se vuelve esta capa, convirtiendo su sartén en una verdadera reliquia familiar que mejora con el uso. Para el acero inoxidable inox, el secreto reside en la regla de la gota de agua. Nuestro mayor error es echar la comida cuando la sartén aún no está lo suficientemente caliente.
El acero inoxidable tiene poros diminutos en su superficie que son invisibles al ojo humano. Cuando la sartén no ha alcanzado la temperatura adecuada, estos poros atrapan la comida y hacen que se pegue. Coloquen la sartén al fuego, esperen unos minutos y luego dejen caer unas gotas de agua. Si el agua se evapora instantáneamente, la sartén aún no tiene suficiente calor. Pero si la gota de agua permanece redonda y baila sobre la superficie como si fuera una canica, se trata del efecto Leidenfrost. En este momento la superficie ha alcanzado un estado de antiadherencia física perfecto. Solo necesitan bajar un poco el fuego, añadir el aceite y disfrutar de la sensación de que los alimentos se deslizan suavemente sin necesidad de una sola molécula de PFAS. Por último, quiero recordarles sobre el mantenimiento. No utilicen estropajos metálicos ni jabones demasiado fuertes para restregar una sartén de hierro fundido que ha sido cuidadosamente curada. Agua tibia y un cepillo suave son suficientes. Después de lavarla, asegúrense siempre de secarla muy bien y aplicar una ligera capa de aceite de cocina antes de guardarla. Cuidar los utensilios de cocina es muy parecido a cómo cuidamos nuestra salud. Requiere paciencia y comprensión. Cuando respeten estos utensilios seguros, ellos les corresponderán protegiendo el sistema endocrino, el cerebro, el hígado y los riñones de toda su familia, a través de miles de comidas futuras. Empiecen hoy mismo con la cena de esta noche. Elijan la durabilidad del hierro, la pureza del acero inoxidable o la sencillez del barro en lugar de los químicos eternos. Esa es la mejor receta que yo como médico puedo prescribir para su familia.